Bienvenidos a Scientific Tube. Bienvenida y bienvenido a la unidad 1, Conceptos fundamentales para el desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología. Sesión 2. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Analiza. Estimada y estimado docente, a continuación, compartimos información que nos permitirá dar respuesta a las preguntas propuestas. 2.1. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos y sus capacidades. 2.2. ¿Qué son las variables? 2.3. ¿Qué es una pregunta de indagación científica? 2.4. Diseña estrategias para hacer indagación. 2.5. Registro de datos e indagación. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos y capacidades. ¿Qué significa indagar a través de métodos científicos para construir conocimientos? Significa comprender y utilizar los diversos procesos de investigación para interactuar y construir conocimientos. Los métodos que se pueden emplear son múltiples y variados. Cada uno tiene la finalidad de buscar y perfeccionar el conocimiento acerca de la realidad. El método de indagación, el método científico, los proyectos de investigación, entre otros, pueden ser utilizados por los estudiantes para construir conocimientos. Tipos de indagación en la enseñanza. Según Martin Hansen 2002, hay diferentes tipos de indagación, los cuales se basan en las actividades que deben realizar los estudiantes. A continuación, te presentamos un resumen de los tipos de indagación. ¿Qué son las variables? Las variables son características, cualidades, aspectos o propiedades de una situación u objeto de estudio que se mantienen iguales o cambian y adquieren diversos valores cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo, si se quiere indagar sobre la relación entre el agua contaminada y el crecimiento de las raíces de una planta, en este caso, las variables de estudio serán los factores que intervienen en el crecimiento de la planta. Tipos de variables. Variable independiente. Es aquella que podemos manipular o modificar dentro de un experimento. Por ejemplo, para la siguiente pregunta de indagación, ¿qué relación hay entre el agua contaminada y el crecimiento de las raíces de la planta? Para esta pregunta de indagación, la variable independiente es tipos de agua. Manipularemos la variable utilizando agua hervida y agua contaminada. Variable dependiente. Es aquella que cambia de acuerdo a cómo le afecta la manipulación que hagamos de la variable independiente. Es el efecto. Para la misma pregunta de indagación, la variable independiente sería crecimiento de las raíces. Se mide. Es decir, el crecimiento de las raíces de una cebolla, variable dependiente, va a depender de los tipos de agua a las que sean sometidas, variable independiente. Variables intervinientes. Son factores o agentes que pueden afectar la variable dependiente. Es necesario identificarlas y controlar sus efectos. Esto debe mantenerse iguales durante todo el experimento para que los resultados no cambien. Por ejemplo, para la pregunta de indagación, ¿qué relación hay entre el agua contaminada y el crecimiento de las raíces de la planta? Se debe tener en cuenta y controlar que sea el mismo factor de luz, aire y tierra para que no interfieran en la indagación. (2.3) ¿Qué es una pregunta de indagación científica?
Es aquella que invita a explorar, a experimentar y que involucra a la persona. También es aquella que permite recoger una diversidad de soluciones. Aquí es importante tener en cuenta la experiencia y el nivel de comprensión de nuestros estudiantes respecto a la idea sobre la cual se va a realizar la indagación. ¿Cómo se plantea una pregunta de indagación científica? Para plantear una pregunta de indagación, se debe tener en cuenta que ésta debe responderse con datos observables, medibles y que permitan manipular o modificar algún factor o elemento en el experimento para generar datos, plantear hipótesis y hacer referencia a las variables. Para plantear la pregunta investigable, se debe relacionar la causa y el efecto. Por ejemplo, para que las y los estudiantes identifiquen la causa y efecto, pueden plantear las siguientes preguntas. ¿Cuál es la causa para que las cebollas estén creciendo mal? Ellos responderán que la causa es el agua empozada de la acequia que probablemente esté contaminada. ¿Qué efecto tiene regar las cebollas con agua contaminada? Ellas o ellos responderán que el efecto es que las raíces de las cebollas crezcan poco y sean pequeñas. ¿Qué relación hay entre el agua contaminada y el crecimiento de las raíces de la planta de cebolla? ¿Cómo se formula una hipótesis? Para formular una hipótesis, primero se tiene que comprender la pregunta de indagación y cómo influye la variable independiente sobre la dependiente. La hipótesis es una posible respuesta a la pregunta de indagación. ¿Cómo se formula un objetivo de investigación? Un objetivo de indagación establece la dirección de la indagación, es decir, es el objetivo que se quiere estudiar. Los objetivos deben tener las siguientes características: realistas, consideran las limitaciones de recursos y la indagación, claros, para su formulación se utilizan verbos en infinitivo y deben ser específicos para ser evaluados. Por ejemplo, verificar, calcular, comparar, entre otros. (2.4) Diseña estrategias para hacer indagación. Una vez formulada la pregunta, la hipótesis y los objetivos, se lleva a cabo el diseño de la indagación. Es importante que los estudiantes realicen una descripción detallada de cómo se desarrollará la indagación y los materiales necesarios. Se recomienda delimitar el tiempo, el tipo de trabajo que realizarán, los recursos a utilizar y asignar los roles al equipo de trabajo. Para acompañar a las y los estudiantes en el recorrido del diseño de la indagación, se podrían sugerir las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos se pueden aplicar para manipular la variable independiente? ¿Qué relación hay entre el agua contaminada y el crecimiento de las raíces de la planta de cebolla? Hipótesis. Si colocamos una planta de cebolla en agua contaminada, entonces sus raíces serán pequeñas. Se puede hacer la siguiente pregunta a las y los estudiantes. Las y los estudiantes probablemente respondan 2 vasos, uno con agua contaminada y el otro con agua de caño. A fin de aplicar los procedimientos para medir la variable dependiente, se puede preguntar: ¿cómo podemos verificar el crecimiento de las raíces de la planta de la cebolla? Las y los estudiantes probablemente respondan: cuando empiecen a crecer las raíces de la planta de cebolla, las podemos contar y medir su longitud con regla. Para controlar la variable interviniente o control, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿cómo podemos asegurarnos de que otros factores o variables influyan en los resultados? Las y los estudiantes probablemente respondan: utilizar vasos del mismo tamaño, colocar la misma cantidad de agua, ubicarlos en el mismo lugar y que reciban la misma cantidad de luz. Para la elección de materiales, a fin de verificar la hipótesis, se podría preguntar a los estudiantes: ¿qué materiales se utilizarán para el experimento?
Para la elección de materiales y verificar la hipótesis, se podría preguntar a los estudiantes, ¿qué materiales se utilizarán para el experimento? Las y los estudiantes probablemente respondan: 8 vasos de vidrio del mismo tamaño, 8 cebollas del mismo tamaño, una regla pequeña de 20 centímetros, 2 tipos de agua, agua contaminada y agua limpia, hervida. Luego, para los procedimientos se puede preguntar: ¿qué procedimientos vas a aplicar para observar, medir y controlar las variables? Instrumentos de medición. Para especificar el instrumento de medición, es necesario saber la magnitud que se quiere medir y la precisión requerida. ¿Qué entendemos por precisión? Es el grado de exactitud con el que se aplica la medición. Esta se relaciona con la escala o graduación del instrumento. Para obtener exactitud, es importante contar con un instrumento de buena calidad, que la medida se aproxime hacia la cantidad real o al valor del patrón. La precisión de los instrumentos de medición es limitada, así como los números de dígitos que se consideran. Registro de datos de una indagación. En la indagación se recogen datos, cuantitativos o cualitativos precisos, que serán organizados en tablas, diagramas o gráficos de manera sintetizada para ser analizados, comparados e interpretados de forma sencilla. Por lo tanto, es importante mantener el orden en el registro de estos datos. Ideas fuerza. Movilizar la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos implica la articulación de un conjunto de capacidades, y en ese proceso, él o la estudiante empleará conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas en diferentes contextos. Para formular una pregunta de indagación, se debe considerar que debe responderse con datos observables y medibles, y que permita manipular o modificar una variable o factor en el experimento para generar datos y plantear hipótesis. El diseño de la indagación debe ser muy detallado, indicando claramente el camino que deben recorrer para obtener respuestas científicas. Para formular una hipótesis, se tiene que comprender primero la pregunta de indagación y cómo influye la variable independiente sobre la dependiente. Las variables son características, cualidades, aspectos o propiedades de una situación u objeto de estudio que se mantienen iguales o cambian y adquieren diversos valores cualitativos o cuantitativos. Cuando se utilizan los instrumentos de medición, pueden ser afectados por influencias externas. Por ello siempre habrá errores al medirse. Por ejemplo, la exactitud de las mediciones dependerá de la persona que tome la lectura de la medida. Debido a estos factores, los valores de las magnitudes tendrán un margen de error o incertidumbre.